Mi nombre es Nicolás Romero. Tengo 63 años y hace una semana mi nuera Alejandra llegó a mi casa con unos papeles en la mano, me miró directamente a los ojos y me dijo: Nicolás, esta propiedad ya no te pertenece. Está a nombre mío y de tu hijo. Es hora de que busques otro lugar donde vivir. Pero lo que esta mujer no sabía es que yo había estado preparándome para este momento durante meses, y la llamada que hice a mi abogado esa misma tarde iba a convertir su sonrisa de triunfo en la pesadilla legal más grande de su vida. Imagínate la situación. Después de 40 años trabajando como electricista para construir esta casa con mis propias manos, después de criar a mi hijo Diego solo desde los 9 años cuando murió mi esposa, mi propia nuera me dice que tengo que irme de mi hogar porque ahora es de ella. Nicolás, me dijo con esa voz fría que había perfeccionado durante los últimos meses, Diego y yo ya decidimos qué vamos a hacer con la propiedad. Queremos vivir acá solos para empezar nuestra nueva vida matrimonial. Nueva vida matrimonial. Como si yo fuera un mueble viejo que había que descartar para hacer lugar a los planes de una pareja que llevaba apenas un año casada. Como si 35 años viviendo en esa casa no me dieran ningún derecho a seguir allí. Pero acá viene lo que Alejandra nunca se imaginó. Yo había estado sospechando de sus verdaderas intenciones desde el día de la boda, cuando la escuché hablando por teléfono con alguien sobre deshacerse del viejo una vez que estuviera segura la situación legal. Por eso, durante los últimos 6 meses, había estado tomando precauciones que iban a salvarme de la estafa más elaborada que alguien había intentado hacerme en toda mi vida. Al día siguiente, cuando mi abogado revisó los documentos que me había mostrado Alejandra, descubrimos algo que la iba a mandar directo a la cárcel, porque una cosa es ser una nuera manipuladora y otra muy distinta es cometer falsificación de documentos, usurpación de propiedad y estafa agravada contra un adulto mayor. Escucha esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. Decime también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a cambiar tu forma de entender hasta dónde puede llegar la maldad de algunas personas que se hacen llamar familia. Para que entiendas cómo llegué hasta esta situación tan terrible, tengo que contarte la historia desde el principio, porque no siempre fui este viejo desconfiado que sospecha de su propia nuera. Hace 30 años, cuando conocí a Patricia en el hospital donde ella trabajaba como enfermera, yo era un electricista joven con grandes sueños de tener mi propia empresa algún día. Patricia había llevado a su padre enfermo a la guardia la misma noche que yo llegué con una descarga eléctrica que me había dejado inconsciente durante una instalación complicada. Mientras esperábamos en la sala de emergencias, ella me cuidó la herida en el brazo y me tranquilizó diciéndome que todo iba a estar bien. Nicolás, me decía con esa dulzura que solo tienen las personas que dedican su vida a cuidar otros, tenés que tener más cuidado en el trabajo, la electricidad no perdona errores. Y tenía razón. Yo era joven e imprudente, capaz de tomar riesgos innecesarios con tal de terminar los trabajos más rápido. Nos casamos al año siguiente, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio donde habían crecido nuestros padres. Patricia siguió trabajando en el hospital, y yo conseguí trabajo en una empresa constructora que estaba creciendo rápidamente. Entre los dos ganábamos lo suficiente para alquilar un departamento pequeño y empezar a ahorrar para comprar nuestra propia casa. Cuando nació Diego, yo ya había empezado a trabajar de manera independiente. Tenía mis propias herramientas, mi propia camioneta y un grupo de clientes que confiaban en mi trabajo. Patricia dejó el hospital para cuidar al bebé, pero siguió ayudándome con la administración del negocio desde casa. Recuerdo las noches cuando Diego era pequeño. Patricia lo amamantaba mientras yo revisaba los presupuestos para trabajos nuevos en la mesa de la cocina. Nicolás, me decía, este bebé va a tener la mejor infancia que podamos darle. Va a crecer en una casa propia con un jardín donde pueda jugar. Y así fue. Cuando Diego tenía 3 años, compramos el terreno donde construimos nuestra casa. No era grande ni lujoso, pero era nuestro. Trabajé durante los fines de semana y las tardes libres durante 2 años enteros para levantar esas paredes, instalar la electricidad, hacer la plomería, poner los pisos.
Patricia me ayudaba como podía, trayéndome mate mientras yo trabajaba, cuidando a Diego para que no se lastimara con las herramientas, pintando las habitaciones cuando ya estaban terminadas. Nicolás, me decía mientras mirábamos nuestra casa crecer día a día, esto es lo que siempre soñamos, un hogar para nuestra familia. Durante los primeros años en la casa nueva, fuimos muy felices. Mi negocio de electricidad crecía constantemente. Patricia había vuelto a trabajar mediodía en una clínica privada. Diego iba al jardín de infantes más cerca de casa. Los fines de semana hacíamos asados en el patio, recibíamos a los amigos, planeábamos mejoras para la casa. Cuando Diego cumplió 8 años, Patricia empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo y de cuidar la casa, pero después vinieron las consultas médicas, los estudios, las noticias que ninguna familia quiere escuchar. Cáncer de ovarios, etapa avanzada, pronóstico reservado. Los siguientes 2 años fueron una lucha constante entre la esperanza y la desesperación. Buenos días donde Patricia parecía estar mejorando, días terribles donde apenas podía levantarse de la cama. Yo trabajaba durante el día para mantener el seguro médico y los tratamientos, y la cuidaba durante las noches cuando los efectos de la quimioterapia la tenían despierta con náuseas y dolor. Diego, que tenía apenas 9 años cuando Patricia murió, se convirtió en mi compañero de vida. Aprendió a cocinar comidas simples, a lavar su propia ropa, a hacer silencio cuando yo llegaba agotado del trabajo. Era un chico maduro para su edad, responsable, cariñoso conmigo y con la memoria de su madre. Los años siguientes fueron duros, pero también llenos de momentos hermosos. Diego y yo nos hicimos muy unidos. Yo le enseñaba electricidad básica durante los fines de semana. Él me ayudaba con los presupuestos y las facturas de mi negocio. Estudiaba bien en el colegio, tenía buenos amigos. Nunca me dio problemas serios. «Papá», me decía Diego cuando tenía 12 años, «cuando sea grande quiero trabajar con vos en el negocio». «Diego, vos podés ser lo que quieras. Si querés ser electricista, perfecto. Si querés estudiar otra cosa, también perfecto. Lo importante es que seas feliz». Durante la adolescencia, Diego empezó a interesarse por la computación. Pasaba horas aprendiendo sobre programas, páginas web, sistemas informáticos. Era una época donde la tecnología estaba empezando a cambiar todo, y él tenía una facilidad natural para entender cosas que a mí me resultaban completamente extrañas. «Papá», me dijo cuando tenía 16 años, «creo que quiero estudiar sistemas. Me gusta mucho más que la electricidad». «Perfecto, hijo. Estudia lo que te guste. Yo te voy a apoyar en todo». Y lo apoyé. Le pagué la universidad privada más cara de la ciudad. Le compré la computadora más moderna que encontré. Le di dinero para libros, para proyectos, para todo lo que necesitaba. Mientras él estudiaba, yo seguía trabajando como electricista para mantener la casa y financiar su educación. Durante los 5 años de universidad, Diego vivió conmigo en la casa familiar. Todas las mañanas desayunábamos juntos antes de que él se fuera a la facultad y yo saliera a trabajar. Todas las noches cenábamos juntos y él me contaba lo que había aprendido durante el día. Éramos un equipo perfecto. Cuando Diego se recibió de analista de sistemas, conseguí inmediatamente trabajo en una empresa multinacional. El sueldo era 3 veces más alto que lo que yo ganaba después de 40 años como electricista. Me sentía orgullosísimo de mi hijo, del profesional en el que se había convertido, del futuro brillante que tenía por delante. «Papá», me dijo el día que se recibió, «todo lo que soy te lo debo a vos. Gracias por nunca haberme presionado para que siguiera tus pasos. Diego, yo solo quería que fueras feliz, y veo que lo conseguiste». Los primeros años después de recibirse, Diego siguió viviendo conmigo. Decía que no tenía apuro por independizarse, que le gustaba nuestra rutina, que prefería ahorrar dinero para el futuro en lugar de gastarlo en alquileres innecesarios. A mí me encantaba tenerlo en casa, aunque ya era un hombre adulto. Pero cuando Diego cumplió 28 años, conoció a Alejandra en una capacitación de su empresa. Alejandra trabajaba en el área de recursos humanos y tenía esa personalidad fuerte y ambiciosa que a Diego le resultaba atractiva. Cuando me la presentó, inmediatamente supe que había algo en esa mujer que no me gustaba. «Así que usted
Es el famoso papá electricista, me dijo Alejandra la primera vez que vino a cenar a casa. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo condescendiente en su tono, como si ser electricista fuera una profesión menor comparada con el trabajo de oficina que hacía ella. Durante esa cena, Alejandra habló todo el tiempo sobre sus planes profesionales, sobre los cursos de posgrado que quería hacer, sobre las oportunidades de ascenso que tenía en la empresa. No me hizo una sola pregunta sobre mi trabajo, mi vida, mis intereses. Para ella yo era simplemente el padre de su novio, una figura irrelevante en sus ambiciones de pareja. Lo que más me molestó fue ver cómo Diego se comportaba cuando estaba con ella. Mi hijo, que siempre había sido natural y espontáneo conmigo, se volvía más formal, más cuidadoso con las palabras, como si estuviera tratando de impresionar a alguien que no lo conocía realmente. Después de esa cena, le pregunté a Diego qué pensaba de Alejandra. Es increíble, papá. Es inteligente, ambiciosa, sabe exactamente lo que quiere en la vida. Con ella voy a poder crecer profesionalmente. Crecer profesionalmente. Como si el amor fuera una estrategia de carrera en lugar de un sentimiento. Durante los meses siguientes, las visitas de Alejandra a casa se volvieron más frecuentes, pero también más incómodas. Siempre tenía comentarios sutiles sobre la decoración de la casa, sobre la falta de tecnología moderna, sobre lo pintoresco que era vivir en un barrio tan tranquilo y tradicional. Diego, la escuché decir una noche cuando pensaban que yo estaba dormido. ¿No te parece que ya es hora de que te independices? Vivir con tu papá a los 28 años no es muy maduro. No es muy maduro. Como si cuidar a tu padre viudo fuera una señal de inmadurez en lugar de una muestra de amor familiar. 6 meses después, Diego me anunció que se iba a mudar solo. Papá, Alejandra y yo queremos vivir juntos. Es natural que queramos tener nuestro espacio. Por supuesto, hijo, es natural. ¿Ya encontraron departamento? Sí, papá. Alejandra encontró uno muy lindo en el centro, cerca de nuestros trabajos. Alejandra encontró. Por supuesto que lo había elegido ella. La mudanza de Diego fue uno de los días más tristes de mi vida. 25 años viviendo juntos, compartiendo todo, y de repente la casa se quedaba vacía otra vez. Diego se llevó sus muebles, sus libros, su computadora, toda su vida adulta que había construido en esa casa. Papá, me dijo mientras cargaban el último cajón, voy a venir a visitarte todas las semanas. Esto no cambia nada entre nosotros. Pero sí cambió. Las visitas semanales se convirtieron en quincenales, después mensuales, después esporádicas. Diego siempre tenía excusas. Trabajo extra, planes con Alejandra, compromisos sociales de la pareja. Cuando venía, se quedaba poco tiempo y siempre parecía ansioso por irse. Durante las pocas veces que Alejandra lo acompañaba, ella se quejaba sutilmente de todo. La casa estaba muy silenciosa, el barrio era muy alejado de todo. La comida que yo cocinaba era muy simple para su gusto sofisticado. Nunca decía nada directamente ofensivo, pero sus comentarios siempre me hacían sentir como si mi estilo de vida fuera inferior al de ellos. 2 años después de mudarse, Diego me anunció que se iban a casar. Papá, queremos una ceremonia íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Perfecto, hijo, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, papá, la verdad es que Alejandra quiere organizar todo ella. Prefiere que no te preocupes por nada. Que no me preocupe por nada. Como si el casamiento de mi único hijo fuera algo en lo que yo no tenía que participar. La boda fue hermosa, pero me sentí como un invitado en lugar del padre del novio. Me ubicaron en una mesa lateral con algunos parientes lejanos de Alejandra que no me dirigieron la palabra en toda la noche. Durante el brindis, varios amigos de la pareja hablaron sobre Diego y Alejandra, pero nadie mencionó mi papel en la vida de mi hijo. Cuando llegó mi turno de hablar como padre del novio, Alejandra me hizo señas desde la mesa principal, sugiriendo que fuera breve. Hablé durante 2 minutos sobre lo orgulloso que estaba de Diego y me senté. Fue el discurso más corto y menos emocional que había dado en mi vida. Después de la boda, las visitas de Diego se espaciaron aún más. Alejandra siempre tenía alguna actividad programada para los fines de semana: cursos, seminarios, reuniones sociales con compañeros de trabajo. Cuando le preguntaba a Diego sobre sus planes, él me respondía que estaba muy ocupado
construyendo su carrera junto con su nueva esposa. Durante los primeros meses de matrimonio, noté que Diego había cambiado mucho. Ya no me llamaba para contarme cosas del trabajo, no me pedía consejos sobre problemas personales, no venía a pasar tardes enteras conmigo como antes. Cuando lo veía, parecía tenso, preocupado, como si estuviera cargando con responsabilidades que no podía compartir conmigo. ¿Está todo bien, hijo?, le pregunté un domingo que vino solo a visitarme. Sí, papá, todo bien. Solo que Alejandra y yo tenemos muchos proyectos, muchas metas que alcanzar. ¿Qué tipo de metas? Bueno, queremos comprar un departamento más grande. Alejandra quiere hacer una maestría. Yo quiero cambiar de empresa por un sueldo mejor. Comprar, estudiar, cambiar. Todo requería dinero. Mucho dinero. ¿Y cómo van a financiar todo eso? Estamos viendo diferentes opciones, papá. Diferentes opciones. No me gustó cómo sonó eso. Un mes después, Diego apareció en casa con una propuesta que me sorprendió. Papá, Alejandra y yo estuvimos hablando sobre tu situación. ¿Mi situación? Sí, papá. Vivís solo en esta casa tan grande. Los gastos de mantenimiento deben ser altos. No tenés compañía. Diego, yo estoy bien así. Esta casa es mi hogar. Lo sé, papá, pero pensamos que tal vez sería bueno buscar alternativas. ¿Qué tipo de alternativas? Bueno, podrías vender la casa y comprarte algo más chico, más fácil de mantener. Con la diferencia de dinero podrías vivir tranquilo sin preocupaciones económicas. Vender la casa. La casa que había construido con mis propias manos, donde había vivido con Patricia, donde había criado a Diego. Diego, yo no quiero vender mi casa. Papá, solo es una sugerencia. Pensá en las ventajas, menos gastos, menos trabajo de mantenimiento, más dinero disponible. ¿Y dónde viviría? Podrías comprar algo más chico en un barrio más céntrico, más cerca de todo. Más cerca de todo. Más lejos de mis vecinos de toda la vida, de mis recuerdos, de mi historia. Diego, esta casa tiene mucho valor sentimental para mí. Lo entiendo, papá, pero a veces hay que ser práctico. Práctico. Una palabra que había aprendido de Alejandra. 2 semanas después, Diego volvió con una propuesta más específica. Papá, encontramos una solución perfecta para tu situación. ¿Cuál? Alejandra dice que podrías transferir la casa a mi nombre. Así yo me encargo de todos los gastos y vos seguís viviendo acá sin preocupaciones. Transferir la casa a su nombre. Quedarme sin nada, dependiendo completamente de la buena voluntad de mi hijo y mi nuera. Diego, ¿para qué querés que transfiera la casa a tu nombre? Para simplificar las cosas, papá. Si la casa está a mi nombre, yo puedo manejar todos los trámites, los impuestos, las reparaciones. ¿Y qué gano yo con eso? Ganás tranquilidad, papá. No tenés que preocuparte por nada. No tengo que preocuparme porque no tendría ningún control sobre mi propia propiedad. Déjame pensarlo, hijo. Bueno, papá, pero no te demores mucho. Estas cosas es mejor resolverlas rápido. Esa noche no pude dormir. ¿Por qué mi hijo, que nunca había mostrado interés en quedarse con mi casa, de repente quería que se la transfiriera? ¿Qué había cambiado después de casarse con Alejandra? Durante las siguientes semanas, Diego siguió insistiendo con el tema de la transferencia. Cada vez que hablábamos, encontraba una manera de mencionar las ventajas de que la casa estuviera a su nombre. Alejandra también empezó a participar en estas conversaciones, siempre con argumentos que sonaban lógicos, pero que me generaban desconfianza. Nicolás, me dijo Alejandra una tarde cuando vinieron juntos, Diego me contó que estás dudando sobre la transferencia. Quiero que sepas que solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme en qué? En proteger tu patrimonio. Si la casa queda a tu nombre y te pasa algo, van a ser meses de trámites legales para que Diego pueda heredarla. Si la transferís ahora, evitás todos esos problemas futuros. Problemas futuros, como si yo ya estuviera muerto en sus planes. Alejandra, yo estoy perfectamente sano. No creo que me vaya a pasar nada pronto. Por supuesto que no, Nicolás, pero es mejor prevenir que curar. Prevenir que curar. Una frase que escondía intenciones que yo todavía no terminaba de entender. 3 meses después, mientras organizaba algunos papeles en mi escritorio, encontré algo que me heló la sangre. Era una fotocopia de un documento que decía «Escritura de propiedad con mi dirección».
Pero el nombre del propietario no era el mío. Era Diego Romero y Alejandra Vega de Romero. ¿Cómo era posible que existiera una escritura con sus nombres si yo nunca había firmado ninguna transferencia? Esa misma tarde fui al registro de la propiedad para averiguar qué estaba pasando. El empleado que me atendió revisó los archivos y me mostró algo que me dejó sin palabras. «Señor Romero», me dijo, «según nuestros registros, usted transfirió esta propiedad a su hijo Diego y a su nuera Alejandra hace 2 meses. Eso es imposible. Yo nunca firmé ninguna transferencia. Pero acá está su firma, señor, y está certificada por escribano». Me mostró el documento. Era mi firma, pero yo sabía que nunca había puesto mi nombre en ese papel. «¿Puede darme una copia de este documento?» «Por supuesto, señor». Salí del registro con la copia en la mano, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. ¿Cómo habían conseguido falsificar mi firma? ¿Cuándo habían hecho esta transferencia? ¿Por qué Diego no me había dicho nada? Esa noche llamé a Diego para preguntarle sobre el documento. «Papá», me dijo con una voz que sonaba nerviosa, «tengo que contarte algo. Alejandra y yo hicimos la transferencia sin decirte porque sabíamos que ibas a poner trabas. Hicieron la transferencia sin decírmelo». «¿Cómo?» «Alejandra consiguió todos los papeles. Dice que es algo normal, que muchas familias lo hacen para evitar problemas legales». «Diego, yo nunca firmé esa transferencia». Hubo un silencio largo del otro lado. «Papá, tal vez no te acordás. Alejandra me dijo que vos habías firmado cuando viniste a visitarnos el mes pasado». «Diego, yo me acuerdo perfectamente de todo lo que firmo. Nunca estuve en tu departamento el mes pasado». Otro silencio. «Papá, debe haber algún malentendido. Mañana voy a casa y aclaramos todo». Esa noche no dormí nada. Mi propio hijo estaba involucrado en una estafa que me había dejado sin mi casa. No podía creerlo. Al día siguiente, Diego llegó acompañado de Alejandra. Los dos venían con esa actitud de quien tiene que explicar algo complicado a alguien que no entiende. «Papá», me dijo Diego, «quiero que sepas que todo lo que hicimos fue pensando en tu bienestar». «¿Mi bienestar? ¿Me robaron mi casa pensando en mi bienestar?» «No te robamos nada, papá», intervino Alejandra. «La casa sigue siendo tuya de facto. Solo cambiamos el nombre legal para proteger la propiedad». «¿Protegerla de qué?» «De los impuestos sucesivos, de los problemas legales futuros, de las complicaciones burocráticas», siguió explicando Alejandra como si fuera una conferencia. «Alejandra, yo nunca pedí que protegieran mi propiedad. Y sobre todo, nunca autoricé que falsificaran mi firma. No falsificamos nada, Nicolás. Tenemos todo documentado legalmente». «¿Documentado cómo? Si yo nunca firmé nada». Diego y Alejandra se miraron entre ellos. «Papá», me dijo Diego finalmente, «vamos a ser honestos contigo. Necesitábamos que la casa estuviera a nuestro nombre para un proyecto importante». «¿Qué proyecto?» «Queremos usar la casa como garantía para un préstamo. Alejandra tiene la oportunidad de comprar una franquicia, pero necesitamos capital inicial». «Una franquicia». Querían usar mi casa para financiar los negocios de Alejandra. «¿Y si no pueden pagar el préstamo?» «Vamos a poder pagarlo, papá. Es un negocio seguro». «¿Y si no pueden? ¿Qué pasa con mi casa?» Silencio incómodo. «Papá, no va a pasar nada con tu casa. Vos vas a seguir viviendo acá como siempre». «¿Hasta cuándo?» Hasta que vos quieras, papá. Hasta que yo quiera. O hasta que a ellos les convenga echarme. Diego, quiero que devuelvan la propiedad a mi nombre inmediatamente». «Papá, eso no es tan simple. Ya iniciamos los trámites del préstamo. Si cancelamos ahora, perdemos la oportunidad de la franquicia». «Ese no es mi problema, Diego. Ustedes hicieron esto sin consultarme». «Papá», intervino Alejandra con una voz más dura, «creo que no entendés la situación. La casa ya no está a tu nombre. Legalmente es nuestra. Vos no podés obligarnos a transferirla de vuelta. Legalmente es de ustedes. Ahí estaba la verdad. No querían proteger mi patrimonio, querían robármelo. ¿Me están diciendo que perdí mi casa?» «No perdiste nada, Nicolás», me dijo Alejandra. «Podés seguir viviendo acá. Solo cambiaron los papeles. ¿Y si decido vender? ¿Y si quiero hacer modificaciones? ¿Y si quiero dejarle la casa a otra persona en mi testamento?» «Bueno», dijo Alejandra, «esas decisiones ahora las tomamos nosotros».
Esas decisiones ahora las toman ustedes. Había perdido completamente el control sobre mi propiedad. Quiero hablar con un abogado, les dije. Por supuesto, papá, me dijo Diego. Pero el abogado te va a explicar lo mismo que te estamos explicando nosotros. Todo está hecho legalmente. Legalmente, con mi firma falsificada. Después de que se fueron, me quedé solo en mi casa, que ya no era mi casa, sintiendo como si hubiera perdido todo en un solo día. No solo había perdido mi propiedad, sino que había descubierto que mi hijo era capaz de participar en una estafa en mi contra. Esa noche llamé al doctor Martínez, un abogado que había conocido años atrás cuando hice mi testamento. Le conté toda la situación y él me pidió que fuera a su oficina al día siguiente con todos los documentos que tuviera. Don Nicolás, me dijo el doctor Martínez después de revisar los papeles, esto que le hicieron es un delito grave. Falsificación de documentos, usurpación de propiedad, estafa agravada. ¿Pero pueden hacerme esto? ¿Pueden robarme mi casa así nomás? No, señor, no pueden. Y vamos a recuperar su propiedad, pero también vamos a hacer que paguen por lo que hicieron. Doctor, Diego es mi hijo, no quiero mandarlo a la cárcel. Don Nicolás, su hijo participó en una estafa contra usted. Si no lo denunciamos, van a seguir abusando de su confianza. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a hacer una denuncia penal por falsificación de documentos. Segundo, vamos a iniciar una demanda civil para recuperar la propiedad. Tercero, vamos a pedir una medida cautelar para evitar que vendan la casa mientras tramitamos el juicio. ¿Cuánto tiempo va a llevar todo esto? Dependiendo de las pruebas que tengamos, pueden ser algunos meses, pero vamos a recuperar su casa, se lo aseguro. Una semana después, cuando Diego y Alejandra recibieron la citación judicial, aparecieron en mi casa furiosos. «Papá», me dijo Diego, «no puedo creer que nos hayas denunciado». «Diego, ustedes me robaron mi casa. ¿Qué esperabas que hiciera?» «No te robamos nada, te explicamos que era por tu propio bien». «¿Mi propio bien? ¿Usurpar mi propiedad es por mi propio bien?» Alejandra intervino con una cara de enojo que nunca le había visto. «Nicolás, si seguís adelante con esta denuncia, las cosas van a cambiar mucho para vos». «¿Qué querés decir con eso?» «Quiero decir que hasta ahora te tratamos bien. Te dejamos vivir acá sin cobrarte alquiler. Pero si nos haces problemas legales, las cosas van a ser diferentes». Me estaba amenazando. En mi propia casa, me estaba amenazando. «Alejandra, esta sigue siendo mi casa, sin importar lo que digan los papeles falsos que ustedes hicieron. Esta casa ya no es tuya, Nicolás. Y si no retiras la denuncia, te vamos a echar». «¿Me van a echar de mi propia casa?» «Te vamos a echar de nuestra casa», me corrigió con una sonrisa fría. Diego se quedó callado durante toda esta conversación, como si fuera un espectador de algo que no lo involucraba. «Diego», le dije, «¿vos estás de acuerdo con esto?» «Papá, vos empezaste este problema legal. Nosotros solo queremos resolverlo de la mejor manera». «¿Y cuál es la mejor manera?» «Retirar la denuncia y aceptar que la casa ahora es nuestra. A cambio, vos podés seguir viviendo acá hasta que encontres otro lugar. Hasta que encuentre otro lugar». A los 63 años, después de 40 años de trabajo, tenía que buscar otro lugar donde vivir porque mi nuera había decidido robarme mi casa con la complicidad de mi propio hijo. «No voy a retirar la denuncia», les dije, «y no me voy a ir de mi casa». «Entonces vas a ver lo que pasa», me amenazó Alejandra antes de irse. Durante los días siguientes empezaron a hacer mi vida imposible. Cambiaron la cerradura de la puerta principal sin darme copia de la llave nueva. Cortaron el suministro de agua caliente diciendo que había que arreglar problemas técnicos. Empezaron a llegar a casa con amigos a cualquier hora, haciendo ruido hasta muy tarde, como si yo fuera un intruso al que había que molestar hasta que se fuera. Una mañana me desperté y encontré que habían cambiado todas las cerraduras de la casa, incluyendo mi propio dormitorio. Cuando traté de entrar, Alejandra me dijo que habían decidido reorganizar los espacios y que mi cuarto ahora era el cuarto de invitados. ¿Dónde se supone que voy a dormir? Podés usar el sofá de la sala hasta que te consigas otro lugar. El sofá de la sala. En mi propia casa me estaban ofreciendo el sofá como si fuera un favor. Esa misma tarde llamé al doctor Martínez para contarle lo que estaba pasando. «Don Nicolás,
Lo que están haciendo es hostigamiento. Vamos a pedir una medida de protección urgente. ¿Qué tipo de medida? Una orden judicial que les prohíba modificar la casa o molestarlo mientras se resuelve el juicio principal. ¿Puede hacer eso? No solo puedo, sino que es mi obligación proteger sus derechos. 2 días después, un oficial de justicia llegó a la casa con una orden judicial. Diego y Alejandra tenían que devolverme las llaves, restablecer todos los servicios y dejar de hostigarme bajo pena de desacato al tribunal. Alejandra recibió la notificación con una furia que no trató de disimular. Nicolás, esto se te va a volver en contra, te lo aseguro. ¿Qué querés decir? Quiero decir que si seguís peleando, te vas a quedar sin hijo y sin casa. Ya me robaste mi casa, Alejandra. No me podés quitar nada más. Ah, ¿no? Vamos a ver. A la semana siguiente, Diego me llamó para decirme que había tomado una decisión muy difícil. Papá, Alejandra y yo hemos decidido que mientras siga este problema legal, no vamos a tener contacto con vos. ¿Cómo que no van a tener contacto conmigo? Papá, vos nos denunciaste. Nos convertiste en criminales ante la justicia. No podemos mantener una relación familiar normal en estas circunstancias. Diego, ustedes cometieron un delito contra mí. La denuncia es consecuencia de lo que hicieron. Papá, nosotros tratamos de ayudarte y vos nos pagaste con una denuncia penal. Trataron de ayudarme, robándome mi casa. Diego, si realmente querés ayudarme, devolvé la casa a mi nombre y terminamos con todo esto. Eso no va a pasar, papá. La casa ya es nuestra y vamos a defender nuestros derechos. Nuestros derechos, los derechos que habían conseguido con documentos falsos. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Sin Diego, sin visitas, sin familia. Solo yo y mis abogados trabajando para recuperar lo que me habían robado. Pero durante ese tiempo también descubrí cosas sobre Alejandra que me ayudaron a entender mejor toda la situación. A través de un investigador privado que contrató el doctor Martínez, descubrimos que Alejandra había estado planeando esta estafa desde antes de casarse con Diego. Había investigado el valor de mi propiedad. Había consultado con abogados sobre cómo transferir propiedades sin el conocimiento del dueño. Había incluso practicado falsificar mi firma con muestras que había conseguido de documentos que Diego había llevado a su departamento. Don Nicolás, me dijo el doctor Martínez cuando me mostró toda la evidencia, su nuera es una estafadora profesional. Esto no fue un impulso, fue un plan deliberado. ¿Qué quiere decir con estafadora profesional? Quiere decir que ya había hecho esto antes. Encontramos registro de al menos otros 2 casos similares en otras ciudades. Otros 2 casos. Alejandra había arruinado otras familias antes de llegar a la mía. ¿Diego sabe esto? Eso es lo que tenemos que averiguar, don Nicolás. Su hijo puede ser víctima o cómplice. 6 meses después del inicio del juicio, finalmente llegamos a la audiencia principal. Diego y Alejandra llegaron con un abogado caro, vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Yo llegué con el doctor Martínez y toda la evidencia que habíamos recolectado durante meses de investigación. El juez revisó los documentos de la transferencia e inmediatamente notó irregularidades en la firma. Pidió que viniera un perito calígrafo para analizar la autenticidad de mi supuesta firma. Señor juez, dijo el perito después de su análisis, esta firma es una falsificación evidente. Las características del trazo no corresponden a las muestras auténticas del señor Romero. Alejandra se puso pálida cuando escuchó eso. Su abogado trató de argumentar que podía haber errores en el análisis, pero el juez no le dio mayor importancia a esas objeciones. Señorita Vega, le dijo el juez a Alejandra, ¿cómo explica que haya una escritura con la firma del señor Romero si él nunca firmó este documento? Señor juez, debe haber algún malentendido. Nosotros procedimos de buena fe. ¿Buena fe? ¿Falsificar una firma es proceder de buena fe? El abogado de Alejandra pidió un cuarto intermedio para consultar con sus clientes. Cuando regresaron, tenían una propuesta inesperada. Señor juez, mis clientes están dispuestos a devolver la propiedad al señor Romero a cambio de que se retiren todos los cargos penales. El juez me miró. Señor Romero, ¿está de acuerdo con esta propuesta? Miré a Diego, que había estado callado durante toda la audiencia. Parecía avergonzado, derrotado,
como si recién se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Señor juez, acepto recuperar mi propiedad, pero no voy a retirar los cargos penales. Lo que hicieron es un delito y tiene que tener consecuencias. Alejandra me miró con odio. Nicolás, si no retiras los cargos, Diego va a ir preso también. Alejandra, Diego es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones. Si hay consecuencias, las va a tener que enfrentar. El juez dictó sentencia inmediatamente. La propiedad volvía a mi nombre. Alejandra y Diego tenían que pagar una multa por daños y perjuicios, y el caso penal continuaría en otro tribunal. Cuando salimos del juzgado, Diego se acercó a mí. «Papá, necesito hablar con vos». «Habla, Diego». «Papá, yo no sabía que Alejandra había falsificado tu firma. Ella me dijo que vos habías firmado cuando no estabas prestando atención». «¿Y vos le creíste?» «Sí, papá, le creí porque era mi esposa». «Diego, ¿vos realmente creíste que yo firmaría algo tan importante sin darme cuenta?» Se quedó callado. «Papá, me dejé engañar. Alejandra me convenció de que lo que hacíamos estaba bien. Diego, vos tenés 30 años, sos lo suficientemente grande para saber que robar está mal, sin importar quién te lo sugiera. Tenés razón, papá, no tengo excusas. ¿Y ahora qué? Ahora me voy a separar de Alejandra. No puedo seguir casado con alguien que me hizo cómplice de robarle a mi propio padre». 2 meses después, Diego apareció en casa con las valijas en la mano. «Papá, me separé de Alejandra. ¿Puedo volver a vivir acá?» «Diego, esta siempre va a ser tu casa, pero las cosas van a ser muy diferentes ahora. Lo sé, papá, y estoy dispuesto a ganarme tu confianza otra vez». «¿Cómo?» «Primero, voy a testificar en contra de Alejandra en el juicio penal. Segundo, voy a pagarle todos los gastos legales que tuviste por culpa de lo que hicimos. Tercero, voy a hacer todo lo que sea necesario para reparar el daño que te causé. Diego, lo único que quiero es que entiendas que lo que hiciste estuvo mal». «Lo entiendo, papá. Y me avergüenzo de haberme dejado manipular así». Durante los meses siguientes, Diego cumplió todas sus promesas. Testificó contra Alejandra. Me pagó todos los gastos legales y empezó a comportarse otra vez como el hijo que yo había criado antes de que apareciera esa mujer en su vida. El juicio penal de Alejandra terminó con una condena de 2 años de prisión condicional y la obligación de resarcir económicamente a todas sus víctimas. También se descubrió que había estafado a otros 3 adultos mayores de la misma manera que me había estafado a mí. «Papá», me dijo Diego cuando supimos la sentencia, «no puedo creer que me casé con una criminal». «Diego, Alejandra es muy inteligente. Sabía exactamente cómo manipularte para conseguir lo que quería. Pero ¿cómo no me di cuenta? Porque vos querías creer que habías encontrado el amor de tu vida, y cuando queremos creer algo, a veces ignoramos las señales de alarma. ¿Me podés perdonar, papá?» «Ya te perdoné, hijo. Pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes». «¿Qué significa entonces?» «Significa que tenemos que construir una relación nueva, basada en la honestidad y el respeto mutuo». Durante el año siguiente, Diego y yo reconstruimos lentamente nuestra relación padre e hijo. Él había aprendido una lección muy dura sobre las consecuencias de dejarse manipular, y yo había aprendido que a veces las personas que más amamos son capaces de lastimarnos de maneras que nunca imaginamos. «Papá», me dijo Diego un domingo mientras desayunábamos juntos, «quiero agradecerte por no haberme abandonado después de todo lo que pasó». «Diego, vos sos mi hijo. Podés equivocarte, podés lastimarme, pero siempre vas a ser mi hijo. Pero confías en mí otra vez. Estoy aprendiendo a confiar en vos otra vez día a día. ¿Y si conociera a otra mujer? ¿Tendrías miedo de que me vuelva a pasar lo mismo?» «Tendría miedo, sí, pero también tendría esperanza de que hayas aprendido a elegir mejor». Hace 6 meses Diego conoció a Marta, una maestra de escuela que trabaja en un barrio humilde, enseñando a chicos con dificultades de aprendizaje. Es una mujer sencilla, trabajadora, que me trata con respeto desde el primer día que la conocí. «Don Nicolás», me dijo Marta la primera vez que vino a cenar a casa, «Diego me contó todo lo que pasó con su anterior esposa. Quiero que sepa que yo no soy así. Marta, yo no te voy a juzgar por lo que hizo otra persona, pero tampoco voy a confiar ciegamente hasta conocerte mejor».
Me parece perfecto, don Nicolás. La confianza se gana con tiempo y acciones. Durante estos meses he visto cómo Marta trata a Diego. No le exige que gaste dinero que no tiene, no lo presiona para que tome decisiones apresuradas, no trata de alejarlo de mí. Es exactamente lo opuesto de lo que había sido Alejandra. Papá, me dijo Diego la semana pasada, creo que Marta es diferente. ¿En qué sentido? En que me ama por lo que soy, no por lo que puedo darle. Ay, ¿cómo sabes eso? Porque cuando le conté sobre la casa, sobre el juicio, sobre todo el problema legal, ella me dijo que lo importante no era cuánto dinero yo tuviera o fuera a heredar, sino qué tipo de persona yo era. ¿Y qué tipo de persona sos, Diego? Estoy tratando de ser una mejor persona, papá. Una persona que no se deja manipular, que no traiciona a su familia, que aprende de sus errores. Ayer Diego me pidió que modificara mi testamento para incluir a Marta como beneficiaria parcial. Papá, si algo me pasa a mí, quiero que Marta esté protegida económicamente. ¿Estás seguro de eso? La conoces hace pocos meses. Estoy seguro, papá. Pero más importante aún, quiero que sepas que nunca más voy a intentar apurarme con tu herencia. Aprendí que mi trabajo es cuidarte mientras estés vivo, no esperar a que te mueras para recibir algo. Diego, ¿sabes cuál es la diferencia entre Marta y Alejandra? ¿Cuál? Alejandra me veía como un obstáculo entre ella y tu herencia. Marta me ve como tu padre, una persona que merece respeto independientemente de lo que tenga o no tenga. Esta mañana, mientras desayunaba solo en mi cocina, pensé en todo lo que había pasado durante los últimos 2 años. Casi pierdo mi casa, casi pierdo a mi hijo, casi me quedo solo para siempre. Pero también aprendí lecciones valiosas sobre la importancia de protegerse, de confiar pero verificar, de poner límites claros. La experiencia con Alejandra me enseñó que no todas las personas que se acercan a tu familia lo hacen con buenas intenciones. Algunas vienen con planes ocultos, con agendas que solo se revelan cuando ya es demasiado tarde. Pero también aprendí que el amor familiar puede superar casi cualquier traición si hay arrepentimiento genuino y voluntad de cambio. Diego cometió un error terrible, pero reconoció su error y trabajó para reparar el daño que había causado. Hoy, 3 años después del episodio de la casa, puedo decir que mi relación con Diego es más fuerte que nunca. No es la misma relación ingenua que teníamos antes de Alejandra, es una relación más madura, basada en el respeto mutuo y en lecciones aprendidas a través del dolor. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero que sepas algo muy importante. Los depredadores emocionales como Alejandra existen, buscan víctimas vulnerables y usan el amor familiar como arma para conseguir lo que quieren. Si tenés padres mayores, protégelos de personas que se acercan con intereses ocultos. Si vos sos padre, educa a tus hijos sobre las señales de alarma de las relaciones tóxicas. Y si sos adulto mayor, no tengas miedo de defender tus derechos, aunque eso signifique enfrentarte a tu propia familia. La documentación legal es tu mejor defensa. Guarda todos tus papeles en lugares seguros. Revisa regularmente el estado de tus propiedades. Consulta con abogados cuando algo te parezca sospechoso. Una verificación a tiempo puede evitarte años de problemas legales. También es importante tener una red de apoyo independiente de la familia. Amigos, vecinos, profesionales de confianza que puedan ayudarte a ver las situaciones desde afuera cuando estás demasiado involucrado emocionalmente. Cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Decime desde qué país me estás escuchando y si alguna vez viviste algo parecido con gente que se aprovechó de tu confianza familiar. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas cuando te mueras, sino cuántas personas van a recordarte con amor genuino, no con gratitud por lo que pudieron robarte mientras estabas vivo. La familia verdadera se construye con amor, se mantiene con respeto y se destruye con traición, pero también puede reconstruirse si hay voluntad sincera de cambio y reparación. Mi casa sigue siendo mía. Mi hijo aprendió a elegir mejor, y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte cuando alguien trata de aprovecharse de tu bondad. ¿Y vos? ¿Estás protegido legalmente?
¿Conoces realmente a las personas que se acercan a tu familia? ¿Sabes distinguir entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de cariño? Las respuestas a esas preguntas pueden determinar si vas a vivir tranquilo en tu propia casa o si un día vas a tener que llamar a un abogado para recuperar lo que siempre fue tuyo. Pero hay algo más que quiero contarte, algo que descubrí durante la investigación legal y que me ayudó a entender mejor la personalidad de Alejandra y cómo había logrado manipular tan efectivamente a mi hijo. A través del investigador privado, descubrimos que Alejandra había usado la misma técnica de manipulación en todos sus casos anteriores. Primero se acercaba a hombres solteros o divorciados que tuvieran padres mayores con propiedades valiosas. Después se ganaba la confianza de toda la familia siendo encantadora y aparentando preocupación genuina por el bienestar de los adultos mayores. Don Nicolás, me explicó el investigador, su nuera es lo que llamamos una estafadora de romance. No solo busca dinero, busca víctimas emocionales vulnerables que estén dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener una relación. ¿Y cómo eligió a Diego? Lo investigó durante meses antes de acercarse. Sabía que usted tenía una casa valiosa, sabía que Diego era hijo único, sabía que usted había criado a su hijo solo después de enviudar. Para ella, ustedes eran el blanco perfecto, una familia unida que podía ser destruida desde adentro por una mujer que había convertido la manipulación emocional en su profesión. También descubrimos que Alejandra había estado documentando todo sobre nuestra familia desde las primeras semanas de relación con Diego. Tenía fotos de la casa, copias de documentos que Diego había llevado inadvertidamente a su departamento, incluso grabaciones de conversaciones familiares que había hecho con su teléfono durante las cenas. «Papá», me dijo Diego cuando le mostré toda esa evidencia, «me siento como un idiota. ¿Cómo no me di cuenta de que me estaba usando? Diego, esta mujer es una profesional. Sabía exactamente qué botones emocionales tocar para conseguir lo que quería. Pero papá, hay señales que debería haber visto. La manera como siempre dirigía las conversaciones hacia el tema de la casa, como me preguntaba sobre tus finanzas, como insistía en que había que proteger el patrimonio familiar. ¿Te acordás de alguna situación específica? Sí, papá. Una noche me dijo que había conocido a una familia donde el abuelo había perdido su casa por no tener los papeles en orden. Me dijo que no quería que te pasara lo mismo. Ahora me doy cuenta de que era parte de su plan para convencerme de que la transferencia era necesaria. Durante el juicio, también salió a la luz que Alejandra había contactado a un escribano corrupto que se especializaba en falsificar documentos de transferencia de propiedades. Este escribano ya estaba siendo investigado por otros casos similares cuando empezó nuestro proceso legal. «Señor juez», declaró el escribano cuando decidió colaborar con la justicia a cambio de una pena menor, «la señorita Vega me contrató específicamente para falsificar la firma del señor Romero. Me trajo varias muestras de su firma que había obtenido de documentos personales». «¿Qué tipo de documentos?» «Facturas de servicios, recibos de compras, incluso una tarjeta de cumpleaños que el señor Romero le había dado a su hijo años atrás. Una tarjeta de cumpleaños». Alejandra había usado hasta los gestos más inocentes de amor familiar para planear su estafa. El proceso de recuperación emocional fue tan complejo como el proceso legal. Durante meses después de recuperar la propiedad, Diego sufría pesadillas donde soñaba que volvía a perder la casa, que Alejandra regresaba, que yo no podía perdonarlo nunca. «Papá», me dijo una noche cuando lo encontré despierto en la cocina a las 3 de la mañana, «¿cómo sabes que realmente cambié? ¿Cómo sabes que no voy a volver a dejarme manipular?» «Diego, no lo sé con certeza. Lo que sé es que ahora sos consciente de cómo te manipularon. Esa conciencia es tu mejor protección. Pero ¿confías en mí? Confío en que aprendiste una lección muy cara. Confío en que ahora sabes reconocer las señales de alarma que antes ignoraste». Parte de la recuperación de Diego incluyó terapia psicológica para entender cómo había sido víctima de manipulación psicológica. El terapeuta nos explicó que las personas como Alejandra son expertas en identificar las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas. «Diego», le dijo el psicólogo, «usted perdió a su madre muy joven y creció muy apegado a su padre.
Alejandra identificó esa dinámica y la usó en su contra, presentándose como alguien que podía proteger a su padre mejor que usted mismo. ¿Cómo? Haciéndolo sentir culpable por abandonar a su padre, pero al mismo tiempo convenciéndolo de que la transferencia de la casa era la mejor manera de protegerlo. Era una manipulación psicológica muy sofisticada. Durante las sesiones de terapia familiar que hicimos Diego y yo, también aprendí cosas sobre mi propio comportamiento que habían facilitado la manipulación de Alejandra. Don Nicolás, me dijo el terapeuta, usted crió a su hijo para que fuera complaciente y evitara los conflictos. Esas características lo convirtieron en una víctima ideal para alguien como Alejandra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Diego aprendió desde chico a hacer lo que fuera necesario para mantener la paz familiar. Alejandra identificó esa tendencia y la explotó. Era doloroso escuchar eso, pero tenía razón. Durante años había educado a Diego para que fuera obediente y complaciente, sin enseñarle a defender sus propias convicciones cuando alguien tratara de manipularlo. Papá, me dijo Diego después de una de esas sesiones, no te culpes por cómo me criaste. Vos hiciste lo mejor que pudiste siendo padre soltero. Pero tal vez, si te hubiera enseñado a ser más desconfiado, más independiente. Papá, Alejandra había engañado a otras personas mucho más desconfiadas que yo. Era una profesional de la manipulación. 6 meses después del juicio, recibimos una llamada inesperada. Era la hija de uno de los otros adultos mayores que Alejandra había estafado. Quería conocernos para agradecernos por haber tenido el coraje de denunciarla. Don Nicolás, nos dijo cuando vino a visitarnos, mi padre murió antes de poder ver a Alejandra condenada. Pero saber que no se salió con la suya me da un poco de paz. ¿Qué le hizo a su padre? Le robó su departamento usando exactamente la misma técnica que usó con ustedes. Mi padre murió creyendo que había perdido todo por su propia culpa, sin entender que había sido víctima de una estafa profesional. Historias como esa me confirmaron que haber denunciado a Alejandra había sido la decisión correcta, aunque hubiera sido dolorosa para nuestra familia. También empezamos a recibir contactos de organizaciones que trabajan en la protección de adultos mayores. Querían que contáramos nuestra historia para educar a otras familias sobre las técnicas que usan los estafadores familiares. Don Nicolás, me dijo la coordinadora de una fundación, su caso es un ejemplo perfecto de cómo los criminales usan los vínculos familiares para cometer sus estafas. Su testimonio puede ayudar a prevenir que otras familias pasen por lo mismo. Acepté participar en varias charlas educativas donde conté nuestra experiencia. Siempre era difícil revivir esos momentos, pero sabía que podía ayudar a otras personas a reconocer las señales de alarma antes de que fuera demasiado tarde. Durante una de esas charlas, una señora de 70 años me contó que su nuera había estado presionándola de manera muy similar a como Alejandra había presionado a Diego. Don Nicolás, me dijo. Después de escuchar su historia me di cuenta de que mi nuera estaba siguiendo exactamente el mismo patrón. Gracias a su testimonio, voy a proteger mis propiedades antes de que sea demasiado tarde. Casos como ese me ayudaron a darle sentido a todo el dolor que habíamos vivido como familia. Nuestra experiencia terrible se había convertido en una herramienta para proteger a otras familias. El año pasado, Diego y Marta se casaron en una ceremonia muy diferente a la primera boda de Diego. Fue pequeña, íntima, llena de amor genuino en lugar de ambición social. Marta insistió en que yo participara en cada detalle de la planificación. Don Nicolás, me dijo mientras organizábamos la ceremonia, quiero que esta boda sea una celebración de nuestra familia, no una exhibición social. Marta, ¿no tenés miedo de casarte con alguien que ya pasó por una experiencia tan traumática? Don Nicolás, todos tenemos pasado. Lo importante es cómo aprendemos de nuestros errores. Diego aprendió a ser más cuidadoso, más protector de su familia. Eso me hace sentir más segura, no menos. Durante la ceremonia, Diego hizo un discurso que me emocionó profundamente. Papá, dijo mirándome directamente, quiero pedirte perdón públicamente por haberte traicionado. Tu amor incondicional me enseñó que siempre hay una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.
Prometo que nunca más voy a permitir que alguien me aleje de vos o me haga olvidar quién soy realmente. Ese día entendí que todas las lágrimas, todos los miedos, todos los problemas legales habían valido la pena. Habíamos pasado por el fuego y habíamos salido más fuertes como familia. Hoy, 4 años después del inicio de toda esta pesadilla, puedo decir que mi relación con Diego es la mejor que hemos tenido jamás. No es la relación ingenua de antes, es una relación madura, basada en experiencias compartidas y lecciones aprendidas. Diego y Marta viven conmigo en la casa familiar, pero ahora tenemos reglas claras sobre privacidad, responsabilidades y toma de decisiones. Todos participamos en las decisiones importantes, pero yo mantengo el control total sobre mis propiedades y mis finanzas. Papá, me dijo Diego ayer mientras desayunábamos, ¿sabes qué es lo mejor de todo lo que pasamos? ¿Qué? Que ahora sé que puedo confiar completamente en vos para tomar decisiones difíciles, y vos sabés que podés confiar en mí para apoyarte sin importar las consecuencias. Tiene razón. La confianza que tenemos ahora es más sólida que la que teníamos antes porque está basada en pruebas superadas, no solo en esperanzas. Esta mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta del Ministerio de Justicia. Alejandra había cumplido su condena condicional y había sido deportada a su país de origen, donde también tenía causas penales pendientes por estafas similares. «Papá», me preguntó Diego cuando le conté la noticia, ¿te da satisfacción saber que finalmente está pagando por todo lo que hizo? No me da satisfacción, Diego, me da alivio. Alivio de saber que no va a poder lastimar a ninguna otra familia como nos lastimó a nosotros. Y esa es la verdad. No siento venganza ni rencor hacia Alejandra. Siento alivio de saber que la justicia funcionó, que los criminales tienen consecuencias, que el sistema legal protege a las víctimas cuando tienen el coraje de denunciar. Mi consejo para cualquiera que esté escuchando esta historia es simple. Confía en tu instinto. Si algo te parece sospechoso en el comportamiento de alguien cercano a tu familia, no lo ignores. Investiga, pregunta, busca ayuda profesional. Los documentos legales son tu mejor protección. Revisar regularmente el estado de tus propiedades. Mantén copias de todos tus papeles importantes en lugares seguros y no firmes nunca nada bajo presión. Si sos padre, enséñale a tus hijos a reconocer las señales de manipulación. El amor verdadero nunca requiere que traiciones a tu familia o que hagas cosas que van contra tus valores. Y si sos víctima de una situación similar, no tengas miedo de buscar ayuda. Los abogados especializados en derecho de familia conocen estas técnicas de estafa y saben cómo combatirlas. La familia es lo más sagrado que tenemos, pero también puede ser lo más vulnerable. Protégela sin paranoia, pero también sin ingenuidad, porque al final las propiedades se pueden recuperar, el dinero se puede ganar otra vez, pero la familia que se pierde por culpa de un criminal puede tardar años en reconstruirse. Nosotros tuvimos suerte. Recuperamos la casa, recuperamos la confianza y salimos más fuertes de la experiencia. Pero sé que no todas las historias terminan así. Por eso comparto la nuestra, para que otros no tengan que pasar por el mismo dolor que pasamos nosotros, o para que sepan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La casa donde escribo estas palabras sigue siendo mía, pero más importante aún, la familia que vive en ella es más fuerte y más unida que nunca. Y esa, al final, es la verdadera victoria.